¿Cuántos están listos para la palabra del Señor en este día? Amén. Pues el título del mensaje es Volver a tu primer amor. Volver a tu primer amor. Y el mensaje de hoy no tiene nada que ver con el novio que tuviste hace tiempo, la novia. No tiene nada que ver con eso. Quítate eso de la mente. Sino tiene que ver con aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que el libro de Apocalipsis recoge cuando Dios da esta revelación al apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, dice la palabra, y estaba allí precisamente por su fe, ¿verdad? Como era perseguido también por su fe. Y allí el Señor, ¿verdad?, les revela al apóstol Juan Apocalipsis, ¿verdad? El libro que tenemos como conocemos como Apocalipsis, esos 22 capítulos. Y parte del mensaje que vamos a leer hoy, precisamente está el Señor hablándole a las iglesias, a 7 iglesias. 7 iglesias que existían en ese primer siglo. Pero 7 iglesias que también representan a toda la iglesia del Señor de todos los tiempos. Porque la Biblia es un libro que tiene historia. Podemos decir que es un libro histórico. Pero no es solamente un libro histórico, es palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz para todos los tiempos y para todos los hijos de Dios. Y ese mensaje que comienza Apocalipsis dando a esas 7 iglesias, comienza en el capítulo 2. Vamos hoy a ver el mensaje que le da a la primera iglesia, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y allí las palabras, ¿verdad?, centrales del mensaje de hoy es que Jesucristo, que es el que está dando la revelación al apóstol Juan, dice lo siguiente hablando sobre esa iglesia en Éfeso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Palabras, ¿verdad?, del Señor. Y le pido al Señor, ¿verdad?, que puedas escuchar, lo mismo que le he pedido yo, escuchar con detenimiento. Muchos hablan de ese primer amor de una manera, ¿verdad?, nostálgica, como algo que se fue y nunca va a regresar. Hablan del primer amor como algo histórico también en sus vidas, pero que no pueden volver a experimentar. Que eso fue en un momento dado en la vida de ellos, cuando el Señor llegó a sus vidas y experimentaron esa gracia, ese amor, ese perdón de Dios. Dios se revela. Reciben la vida espiritual, que pueden entender las cosas de Dios y todo cambia en ese momento. Y hay creyentes que hablan del primer amor como algo que no puede regresar. Fue algo que pasó cuando Cristo llegó a mi vida, pero jamás y nunca podré volver a experimentar eso y a vivir eso. Si eso fuera así, si es verdad que el primer amor es algo que pasó y que solamente ocurrió cuando llegamos al Señor, ¿por qué Jesucristo le está diciendo a la iglesia que vuelva a su primer amor? ¿No podría ser? ¿Sí o no? No podría ser. Así que definitivamente no es algo que ocurrió y a lo que ya no tenemos acceso. Esas fueron las palabras de Jesús. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerdo, ¿verdad?, ese primer momento, y vamos a hablar sobre eso cuando el Señor llegó, y es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a ver
en la palabra del Señor. Les invito a estar en pie y vamos a leer todo el mensaje. Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hago un paréntesis. En Apocalipsis 1, en el capítulo 1, el versículo 20, nos aclara cuál es el misterio de las 7 estrellas y los candeleros de oro. Y yo se los voy a leer, ¿verdad? Se los voy a leer. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, hablando de Jesucristo, y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el ángel de la iglesia se refiere al pastor de la iglesia, esa es la interpretación que se le da de cada iglesia, y los candeleros representan a las iglesias. Así que continuamos. Voy a leer ese versículo 1 otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ese es el Señor, tiene las iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, también refiriéndose a las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hoy no vamos a ver todo lo que dice este pasaje, ¿verdad? Vamos a estar, el énfasis y la predicación tiene que ver sobre ese versículo 4 principalmente, porque hay muchas cosas ahí, muchos elementos que no vamos a tocar hoy. Pero aquí habla a la iglesia en Éfeso específicamente. Y es importante que nosotros entendemos que, aunque aquí le está hablando a una iglesia, a una institución, nosotros tenemos que entender que iglesia somos todos los creyentes. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia está compuesta por los que han conocido al Señor, han rendido sus vidas. Y cuando la palabra habla de iglesia, es verdad que está hablando de una iglesia aquí, como les digo, en Éfeso, pero también cada uno de nosotros somos iglesia. Tenemos que verlo de esa misma manera. No le está hablando solamente a ellos, nos está hablando a nosotros, es pertinente. Lo que dice aquí, Dios me lo está diciendo a mí, Dios te lo está diciendo a ti también, en especial si tú eres iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor, cuando usted dice si soy iglesia o no? Bueno, la palabra dice que son hijos de Dios aquellos que le han recibido y que han creído en su nombre. Que son hijos de Dios, por lo tanto, iglesia del Señor, en el sentido de iglesia, cuando han reconocido, se han arrepentido de sus pecados, le han entregado su vida a Cristo y, como dice la Escritura, han nacido de nuevo, son nueva criatura. Esa es la iglesia. La iglesia no son nombres. Bautista, metodista, católico, pentecostal. No. La iglesia, eso puede ser la iglesia visible, pero la iglesia invisible está compuesta por aquellos que el Espíritu Santo les ha revelado su pecado. El Espíritu Santo les ha dado vida espiritual y esas vidas han respondido al Señor entregando sus vidas a Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Así que cuando nos habla aquí, le está hablando a todos los creyentes. Este mensaje principalmente es para los creyentes, para nosotros, para los hijos de Dios. No le está hablando a los inconversos. Y le dice: has dejado tu primer amor. De alguna manera nos hemos... Y fíjate cómo al principio, lo primero que dice, o sea, le está hablando también de lo que había hecho.
Yo conozco tus obras, y no cualquiera obras, sino mira, arduo trabajo y tu paciencia. Y dice, y conozco que no puedes soportar a los malos. Conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son unos, a esos falsos apóstoles, a esos falsos maestros, a esos mentirosos. Y dice, y tú has sufrido. ¿Y por qué has sufrido? Has sufrido por el evangelio. Le está diciendo todo eso. Tú has tenido paciencia. Y vuelve y repite, has trabajado arduamente. O sea, no cualquier trabajo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Eso es lo que dicen los primeros 3 capítulos. 3 versículos de este capítulo. Le está hablando una iglesia que estaba haciendo lo que tenía que hacer. La iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer. Había conocido al Señor, había conocido su palabra, sabía lo que estaba bien, sabía lo que estaba mal. Y estaba haciendo eso, estaba haciendo esas obras pacientemente, con mucho trabajo, comprometido con todo lo que tenía que hacer. Pero, había dejado su primer amor. Se había quedado con la religión, se había quedado con el ministerio, se había quedado con las obras, se había quedado inclusive con defender el evangelio, pero se había olvidado de su relación con Jesús. ¿No estaba eso? Y estaba cumpliendo, pero había dejado lo más importante, su relación con Dios. Ese amor, ese sentido de sorprenderse delante de Dios, de asombrarse de la obra del Señor, de la presencia del Señor. Estaba cantando los coritos en la iglesia, estaba asistiendo los domingos a la iglesia, estaba asistiendo a las otras actividades de la iglesia, inclusive defendiendo la fe, pero había dejado su relación con Dios. Y una vez más no deja de sorprenderme cómo Dios, siendo tan grande y tan poderoso y tan majestuoso, sigue interesado en tener una relación conmigo, tener una relación contigo. No es suficiente lo que podamos hacer por Él. No, Él quiere relacionarse conmigo. Él quiere relacionarse contigo. Si no, tú sabes lo que pasa cuando nos quedamos con las obras y aún las buenas cosas que podamos hacer, pero sin tener esa relación íntima y personal con Dios, lo que queda es lo que tenían los fariseos en un sentido. Hacer las cosas que tenemos que hacer como iglesia, hacer las cosas que tenemos que hacer como cristianos, pero no vivimos una relación de amor con Dios. No disfrutamos eso. Algo se apagó. ¿Qué ocurría en ese primer amor? ¿Cómo llorábamos delante de Él? ¿Cómo éramos sorprendidos con la palabra de Dios misma? Cómo a veces hasta el abrazo de un hermano nos quebrantaba, porque estábamos tan conscientes de la gracia de Dios y de la presencia de Dios, de su grandeza, pero a la misma vez de nuestra necesidad, de nuestra pequeñez delante de Él. Y disfrutábamos todo. Nos asombraba la naturaleza cuando el Señor llegó a nuestra vida. Yo recuerdo cuando por primera vez, y esto yo se lo he dicho antes porque fue así, cuando por primera vez leí 1 Corintios 13, que habla sobre el amor verdadero, el amor de Dios, me sorprendió lo que dice allí. O sea, wow, en la palabra de Dios, ninguna expresión de amor se puede comparar a lo que la palabra de Dios dice sobre el amor en 1 Corintios 13. Y hasta los colores se veían diferentes. ¿Cómo estábamos, verdad, delante del Señor? Y esto no cambia de la noche a la mañana. No, un buen día se acaba esto. No, esta distancia
entre nosotros y Dios y nuestra relación con Dios comienza en las cámaras secretas del corazón, poco a poco. Nos acostumbramos con las obras de Dios y nos olvidamos a ese Dios de las obras. Y nos acostumbramos a vivir sin Él. Este mensaje también me habló mucho a mí, ¿verdad? Como todos, siempre me hablan a mí primero. Pero qué triste es quedarnos con todo aquí, pero sin esa relación personal de amor que siente, y uso la palabra sabiendo lo que estoy diciendo, que siente a Dios. Nadie se levanta así. Eso es poco a poco. Empezamos a entregar. Y el mundo nos empieza a ganar para ellos. Y los compromisos. Y en este sistema que tenemos que trabajar tanto y que es tan difícil y tantos problemas. Y hacer dinero no para hacernos ricos, sino para subsistir, es sumamente difícil. Y terminan todas esas cosas de la vida apagando nuestra relación con Dios. Pero en nuestra carne nos sentimos bien si seguimos haciendo los ritos. Voy a la iglesia, estoy bien. Doy mi ofrenda, mi diezmo, estoy bien. Cojo clases bíblicas. El Señor alabó a esta iglesia. Estabas trabajando arduamente, defendiendo la fe. No callaste, sufriste por mantenerte firme. Tremendo. Pero Jesús dice, ¿has dejado tu primer amor? Se ha quedado la religión y la relación no está como Él la quiere. Está fría. Nos ocupamos de lo externo, pero lo interno no está como estuvo. Y yo sé que todos los que están aquí, que son hijos de Dios, saben dónde están. Y yo le pido al Señor que si esto te ha pasado, que el Espíritu Santo te haga recordar lo que tú tenías y lo que el Señor quiere que tú tengas. Porque eso está ahí, disponible para nosotros. Llega el momento en que nos acostumbramos y nos ocupamos tanto en las cosas del Señor. Porque fíjate, estamos hablándole a la iglesia que está trabajando, sirviendo, honrando a Dios. Pero ha dejado, ya no es tan necesario pasar tiempo a solas con Dios. No lo extraño. Puedo seguir mi día, puedo seguir mis semanas, puedo seguir los meses sin estar a solas, en intimidad con Él. Mira lo que dijo Spurgeon con relación a hacer obras, pero dejando lo más importante, que es esa relación personal de amor con Dios. Spurgeon dijo, el ministerio se vuelve una carga insoportable. La oración se convierte en una simple obligación y la adoración pasa a ser una mera actuación humana. Lo más doloroso es que nuestro corazón se endurece tanto que ya ni siquiera lloramos por esta pérdida. ¿Qué palabras? Que nos acostumbremos a vivir de esa manera. Como que ya no podemos gozarnos y alegrarnos
y explotar en gozo, en deseo. Porque eso fue solamente al principio, no. Vuelvo a leer Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y hay gente que piensa que no, quitará el candelero, es que pierde la salvación y no vamos a entrar en ese tema. Ya en ese tema entramos el domingo pasado. Y la Biblia es clara que la salvación es por gracia. Pero la implicación de quitar el candelero aquí es que entonces, si seguimos así, ya no vamos a alumbrar. Aún siendo cristianos, ya no vamos a ser efectivos alumbrando al mundo. Y aquí mismo el Señor nos da la respuesta para regresar. Dice aquí 3 cosas. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Estas 3 sagradas acciones no son simples sugerencias humanas, sino el camino que la misma palabra del Señor nos está diciendo. Las mismas palabras de Jesucristo diciéndole al apóstol Juan, la misma palabra diciéndonos a nosotros de cómo regresar a ese primer amor. Que como dije no es algo histórico. Lo primero, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Vuelve a pensar quién tú eras cuando conociste al Señor. Cuando llegó a ese terreno, ese corazón blando. Cuando llorabas quebrantado ahí al escuchar el nombre del Señor en una alabanza. Esa sensibilidad, esa inocencia. Tómate un momento y recuerda. Recuerda cuando conociste al Señor, de eso que estamos hablando. ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú pensabas? Yo recuerdo que una de las cosas, ¿verdad?, es que de hablarle al Señor, ¿verdad?, a todo el mundo, que Dios es bueno, lo que Dios había hecho, he conocido al Señor. ¿Cuántos así también, verdad? Que a todo el mundo, mira, y el gozo y esto y lo que Dios había hecho. Mira, no había una cucaracha que se librara del evangelio, porque le íbamos a evangelizar a la cucaracha también. Cuando leíamos la palabra, cuando estábamos en adoración, cuando hacían un llamado a servir. Toda persona que ha nacido de nuevo ha experimentado, ¿verdad?, esa sensibilidad espiritual por la gracia del Señor. Gente dispuesta, mira, se hacía el tiempo. Querer servir al Señor. La fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra relación con el Señor comienza por fe y se mantiene con fe. Nuestra relación con el Señor no se puede sostener en el conocimiento y a veces pasa eso. Llega un momento en que conocemos las cosas y conocemos la palabra y conocemos la doctrina y creemos que nosotros podemos vivir con el conocimiento, pero sin una relación con Dios, diaria, personal. Y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no se puede. Y si a ti el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, el padre de mentiras, te ha hecho creer que eso que tú viviste jamás podrás vivirlo, escucha lo que dice Jesús y reprende al diablo embustero y mentiroso. Si te ha hecho creer que tú no puedes experimentar eso, sino que te tienes que conformar con un cristianismo
común, humano, no sobrenatural. Un cristianismo sin gozo. No. Jesucristo nos muestra que la implicación de ese primer amor es para siempre. Y la palabra que Jesús usa es amor ágape. Sigue siendo ese amor inquebrantable, ese amor incondicional, que no requiere de los sentimientos y las emociones. Sin embargo, escucha lo que te voy a decir. Cuando uno ama al Señor con amor ágape, es inevitable que los sentimientos fluyan. Eso es lo que está ahí recordándonos. Es esa relación, éramos como niños. Por eso ven un niño ahí. Éramos como niños. Y el Señor dice esto y nosotros lo hacíamos sin preguntar. Y el Señor esto era como niños. Nos gozábamos estar con Él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor quiere que vivamos así. Y esa iglesia es la iglesia que el mundo va a ver y no va a entender, pero a la misma vez va a ser impactado por ella. No verán religiosos. Verán gente viva, llena de Dios, verán a Dios. Así que recuerda de dónde has caído. Piensa un momentito de cuando el Señor llegó a tu vida. ¿Qué pasó? Las cosas que entregaste porque sabía que no le agradaban, sin pensarlo. Pero esto no llega de inmediato, es poco a poco, es sutil. Llegan los ministerios, llegan el entretenimiento. Y poco a poco nos vamos, ¿verdad?, acostumbrando a estar sin Él. Estar sin la conciencia de Él. Acuérdate de dónde has caído, lo primero. Lo segundo, arrepiéntete. Y la palabra, la implicación aquí no es remordimiento. No es que te sientas mal. El remordimiento es humano. Y no hay cambios verdaderos y eternos en el remordimiento, porque el remordimiento es humano. Pero aquí no te habla de eso, te habla de arrepentimiento, de una obra que hace solamente el Espíritu Santo. Es la palabra que utiliza aquí, arrepiéntete, implicando esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida que tenemos los hijos de Dios. Aquí está hablando a cristianos. Tú tienes al Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo tenemos la capacidad de podernos verdaderamente arrepentir, que haya un cambio de mente. No meramente un remordimiento que no produce ningún cambio, no, un arrepentimiento. Pero para eso hay que reconocer de dónde hemos caído. Un arrepentimiento profundo. No solamente porque el enemigo a veces quiere culparnos, ¿verdad? Y quiere, la culpa de Satanás es diferente a la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo revelando cuando estamos mal. La culpa de Satanás siempre quiere hundirte y lastimarte, nunca quiere levantarte. Pero cuando el Señor nos muestra que estamos mal, ¿verdad?, lo que produce es un dolor santo, pero a la misma vez ese arrepentimiento verdadero proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no hace que tú salgas corriendo de vergüenza, no, lo que hace esa obra del Espíritu Santo, aún en nuestro pecado, aún cuando nosotros fallamos, es que podamos ir corriendo a los pies de Cristo y encontremos unos brazos abiertos. Esa es la obra del Señor. No me imagino a Jesús hablando con una manera de destruirte. No.
Mira cómo empieza. Qué bien lo que has hecho. Qué bien tu trabajo. Qué bien el arduo trabajo. Qué bien que has hecho esto. Qué bien que no has claudicado en esto y otro. Pero me has dejado. Ven. Porque es que la vida, esa vida que pudimos experimentar en el primer amor, esa vida, esa misma vida es la que podemos disfrutar ahora. Esta carne y el enemigo de las almas nos quieren hacer pensar que el vivir en Cristo, el caminar con Él después de un tiempo, es algo que es así, que es, pues, que tiene que ser únicamente por una convicción, pero no hay nada que sentir. No hay nada que buscar, simplemente en convicción. No es lo que dice ahí. A través del arrepentimiento genuino, entonces somos restaurados a los brazos del Padre. Yo te pregunto, ¿pero tú estás conforme con tu vida? ¿Tú estás conforme con tu relación con Dios? Tú puedes decir, no, pastor, yo estoy viviendo en el primer amor todos los días. Pues gloria a Dios si es así. Pero si no es así, escucha lo que dice el Señor en este día. A mí me encanta lo que el rey David le dijo a su hijo Salomón cuando le estaba aconsejando, porque Salomón, su hijo, iba a suceder, ¿verdad?, el trono, iba a construir el templo, pero el Señor le dijo al rey David que no lo podía construir porque tenía demasiada sangre en las manos. Demasiada sangre en sus manos. Y entonces él lo iba a construir, entonces, su hijo Salomón. Y me encanta el rey David dándole consejos a su hijo en Primera de Crónicas 28:9. No lo vamos a leer, o sea, no lo vamos a proyectar. Pero allí en Primera de Crónicas 28:9, y sobre todo en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT es una versión moderna. Me gusta lo que el rey David le dice a Salomón allí. Le dice, si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. A mí me encantó eso. El rey David le dijo a su hijo, si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Y yo te digo, yo repito esas palabras en este día. Hijo de Dios, hija de Dios, si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Nadie está exento de este enfriamiento espiritual. Aún David, que el Señor le dio ganó grandes batallas, escribió los salmos, restauró el pueblo. Y cuando de David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, David no había comenzado a ejercer nada. Pero Dios sabía lo que iba a pasar con David. Dios conocía las debilidades de David, los pecados de David. Pero aún desde antes dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún un hombre así como David se descuidó, se durmió espiritualmente y su sensibilidad se apagó. Y cuando David fue después confrontado con lo que hizo, con su terrible pecado, él no estaba lamentándose por lo que podía perder del reino, de su poder, de su dinero, de sus posesiones, de su autoridad. No, lo que él anhelaba y lloraba era, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y a eso mismo se refiere el Señor. Yo quiero que vayamos a la parábola del hijo pródigo, que ilustra tantas cosas, ¿verdad? Pero ilustra también la tragedia de un corazón humano alejándose de su Padre, alejándose de su Creador. Y yo quiero que lean conmigo en Lucas 15, del 11 al 32. Dice la palabra de Dios.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Pero antes de que este joven saliera de su casa físicamente, ya hacía tiempo, mucho tiempo que se había ido emocionalmente, espiritualmente. Eso nos puede pasar a nosotros. Estar presentes físicamente y no estamos espiritualmente, no estamos emocionalmente. Y nosotros podemos engañarnos inclusive a nosotros mismos, o podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Y vivimos un evangelio que no nos suena al evangelio de la palabra, pero callamos. Se supone que vivamos así. No. Eso no es lo que quiere el Señor, eso no es lo que ha prometido el Señor. Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Así que si has estado viviendo así, en el día de hoy el Señor te dice, no. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas en gozo, en alegría. Que cada día sea una aventura de misericordia y de gracia sobre tu vida. Disfrutando la obra de Él, la majestuosidad de Él. Su palabra hablando tu corazón, lleno de Él. Aún en medio de los problemas. Pero Él está cada día buscando añadir a esa relación personal que es importante. Es necesario que saquemos tiempo para eso. Es necesario el tiempo. No se puede lograr sin eso. Tenemos que hacer un inventario de nuestra vida, de nuestro tiempo. Tenemos que volver a Él. Yo les he dicho esto antes. El hambre en la palabra es diferente que el hambre del mundo. Para que a ti te dé hambre, del mundo, tienes que dejar de comer y te da hambre. Pero para que a ti te dé hambre de la palabra, hambre del Señor, tú tienes que comer. Y cuando tú comes, eso te da más hambre. Tenemos que ir al Señor y estar con Él y hablar con Él. Él quiere hablarnos. Es un cristianismo vivo. No es una religión. En eso es que nosotros nos separamos de todas las religiones. En que nuestro Salvador y Señor está vivo. Está vivo. Podemos hablar con Él. Podemos caminar con Él. Podemos sentirlo a Él. Pero quizás nos podamos identificar más con el segundo hijo, que de hecho era el mayor. Si seguimos leyendo en Lucas
Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, escucha, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor nunca se fue de la casa, pero su corazón no estaba en la casa. Nunca dejó a su padre, pero su corazón no estaba con el padre. Estaba lejos, estando en la casa. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nosotros. Y con la ayuda de Él y su Espíritu Santo, no tenemos por qué vivir así. Finalmente le dice, haz las primeras obras. Y hay un imperativo ahí también. Tenemos la ayuda de Dios, pero la palabra nos dice, haz, tú, muévete. Muchas veces no entendemos bien las doctrinas de la gracia y creemos que las doctrinas de la gracia es una inercia, donde me quedo y no hago nada. No, dice, haz, muévete, busca las primeras obras. El Señor está hablando a la iglesia en Éfeso. Hay una carta en el Nuevo Testamento a esa iglesia, la carta a los Efesios. Y también vemos una historia en el libro de los Hechos con relación a esa iglesia en Éfeso. Y yo quisiera leerles unas circunstancias, ¿verdad?, que ocurrieron en la iglesia de Éfeso, que registra Hechos 19, del 13 en adelante. Vamos a leer esto, porque la Biblia se conecta a sí misma. El Señor dice, haz las primeras obras. Vamos a ver cuáles fueron parte de esas primeras obras de esta iglesia de Éfeso. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mira, esta gente no eran cristianos, no tenían el Espíritu Santo, eran unos exorcistas ambulantes, y lo que pretendían es que usar una fórmula, decir que era en el nombre del Señor Jesús, el que predica Pablo, porque ellos no lo predicaban, ellos no lo conocían. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, que eran 7, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Salieron Hernú, 7 contra 1. Porque es que sin el Señor nada podemos, ¿verdad? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado. Mira, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Había una rendición de cuentas, había una comunicación, había una comunión. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Tomaron decisiones.
y hecha la cuenta de su precio, de esos libros que quemaron, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos aquí, como parte de esas primeras obras de lo que estaba pasando en Éfeso, primero esa sensibilidad espiritual ante la obra de Dios. Dice que tuvieron temor, que le magnificaron el nombre del Señor. La implicación de eso es la adoración. Reconocieron, cuando hablamos de adoración, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ellos pudieron entender eso. Así que adoraron al Señor. Y me gusta lo que dice A.W. Tozer en el libro Diseñados para Adorar, y lo pueden leer conmigo porque lo pongo en las pantallas. Dice: la adoración debe sentirse en el corazón. Uso el verbo sentir osadamente y sin disculparme. No creo que debamos ser un pueblo sin sentimientos. Yo llegué al reino de Dios a la manera antigua. Creo que conozco algo de la vida emocional que va unida a la conversión. Por lo tanto, creo en los sentimientos. No creo que debamos guiarnos por ellos, pero sí creo que si no tenemos sentimientos en nuestro corazón, estamos muertos. Porque es lo que yo digo, aún ese amor ágape siempre se va a manifestar y siempre va a tener ese fruto de lo que está pasando en nuestra vida. Es lo que está diciendo aquí el pastor Tozer, que está con el Señor hace muchos años ya. Pero vemos que ellos adoraron, reconocieron a Dios y reconocieron también quiénes eran ellos. Segundo, transparencia y sujeción. Vemos que en el versículo 18 venían confesando y rindiendo cuenta de sus hechos también. Y finalmente se consagraron. Y hubo un compromiso de parte de ellos. Trajeron todos esos libros de magia que tenían y los quemaron delante de todo el mundo, que dice que representaba un costo de 50,000 piezas de plata. Dejaron las falsas creencias, confiaron en el Señor, confiaron en la provisión de Dios. ¿Tú sabes qué representa 50,000 piezas de plata en el día de hoy? Haciendo la proporción. Estamos hablando de que eso eran dracmas, ¿verdad? Monedas de plata. Y el cálculo aproximado, en aquel tiempo, 50,000 piezas de plata representaban 50,000 días de salario. Un día de salario era una pieza de plata, era un dracma. Así que si usamos el salario mínimo actual en Puerto Rico, que es 10.50 por hora, y un día laboral en nuestro país, en Puerto Rico, son 8 horas, 10.50 por 8 horas son $84 por día. Y si eran 50,000 por 84, entonces estamos hablando que los libros que ellos quemaron allí tenían un costo al día de hoy de $4.2 millones. Pero eso fue lo que entregaron allí. Porque ellos vieron que son $4.2 millones ante este Dios grande, majestuoso y poderoso, que nos ha salvado, creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que hay en ellos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el tesoro? Así que el Señor, cuando le dice, recuerda, haz las primeras obras, acuérdate de aquello. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener cuidado porque poco a poco nos distanciamos. Esto no llega rápido. Yo he escuchado, ¿verdad? Y uno entiende cuando uno está en esa condición, apartado, alejado, ya se ha enfriado, el enemigo haciendo estragos en nuestra vida, que una persona con la más buena intención del mundo te dice, cuando te ve, hace tiempo que no te ve, y de momento te ve y te dice, ¡qué bueno verte! Y esa persona por dentro está pensando, mira está diciéndome que hace tiempo que no me ve. ¿No te está diciendo eso? ¡Qué bueno verte! Es lo que te está diciendo. Pero el enemigo buscando distorsionar todo. Y cuando uno está ahí, el enemigo te tira con todo, porque generalmente empiezan a decir mentiras. Y dijeron cosas que no eran ciertas. Por la gracia del Señor, Dios me levantó, ¿no? Tenía un temor terrible porque yo he visto cómo cristianos, cómo hijos de Dios se han alejado de los caminos del Señor y han vuelto a hacer cosas horribles en su vida. Y ustedes saben, mi testimonio antes de cristiano era terrible. Por lo tanto, a mí me dio mucho temor hasta dónde yo pude haber llegado.
parecía que Dios no estaba. Señor, ¿dónde estás? No te siento, no te escucho. Pero el pecado hace eso. Gracias a Dios que recuerdo que me iba solo de noche hasta que Dios, ¿verdad?, mostró mi pecado. Y este tipo de mensajes, ¿verdad?, no son para nadie. Si tú estás pensando en otro, tú no has recibido nada del mensaje. Porque este tipo de mensaje no es para nadie, es para uno. Perdóname, Señor. ¿Cómo yo estoy viviendo? Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser unos religiosos, ser unos fariseos. Lo peor que nos puede pasar es hacer muchas buenas obras que están bien en el contexto bíblico, pero que no estemos con Él, que estemos lejos de Él. Y si tú estás aquí, ¿verdad?, y tú puedes reconocer eso, ese mensaje es para mí. Yo no estoy viviendo así. Yo he perdido mi primer amor. Yo sigo sirviendo a Dios. Yo sigo haciendo las cosas que Dios dice, pero sin embargo mi relación personal con Él, ese primer amor del que habla Jesús aquí, eso no está. Y si tú reconoces que eso no está, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí, yo te pido que te pongas de pie. Si tú reconoces, he perdido eso. Mira a los hermanos, Señor, que se han puesto de pie. Yo también estoy de pie. Que nos ayude, Señor, a vivir como tú dices ahí, Señor, en ese primer amor, realizando aquellas primeras obras. Ese anhelo, Señor, de estar contigo, de escucharte, esa sensibilidad, Padre, ante tu presencia, ante la alabanza, ante tu palabra, Señor. Esa necesidad, Señor, de estar contigo, que éramos como niños, ¿verdad? Creyendo todo. Gracias, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir, Señor, en ese primer amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos honrarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero aprovechar, se pueden sentar, hermanos, quiero aprovechar y preguntar si aquí hay alguna vida que nunca le ha entregado su vida a Jesús. Cuando nosotros hablamos de eso, de entregar su vida, de que los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, los que creyeron, lo que estamos hablando es que la Biblia claramente nos muestra que todos somos pecadores. Nuestro pecado nos ha separado del Señor. No podemos tener una relación con Dios por causa de nuestro pecado. Dice la Biblia que todos hemos nacido en esa condición. La única manera de que esa condición cambie es que nosotros reconozcamos primero nuestro pecado y que nos arrepintamos del pecado que hemos cometido, de vivir de espalda a Dios. Pero no solamente es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, sino creer. Porque no hay muchos caminos, hay un solo camino, es Jesucristo. Así que creer también en Jesús, el que abrió un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Juan 3:16 lo habla con tanta claridad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos, solamente Jesús. Así que si tú estás aquí
y por la gracia del Señor entiendes que Él te está llamando, el Espíritu Santo te está mostrando que tú eres pecador, que tienes que arrepentirte. Esa es la mejor decisión. No salgas de aquí sin tomar esa decisión. Pero esa decisión es personal. Nadie puede tomarla por ti. Y aquí está prohibido que un hermano se acerque para decirle que tome la decisión. No. Y preguntar, no. Eso es sagrado entre tú y Dios. Si tú reconoces por su gracia que tú eres pecador, que tú eres pecadora, y lo reconoces a Él, simplemente levanta tu mano y dile, Señor, perdóname. Rindo mi vida, rindo mis pecados a ti. Te necesito, Señor. Aquí si hay alguien que toma esa decisión, levanta tu mano, quiero orar por ti. No salgas de aquí, ¿verdad? Sin tomar esa decisión. ¿Habrá alguien que hoy rinde su vida, rinde sus pecados al Señor? El mensaje ha sido para nosotros los cristianos. Así que yo pregunto si habrá aquí algún cristiano, alguna cristiana que se alejó de los caminos del Señor, se apartó y hoy, ¿verdad? También quiere pedirle perdón al Señor y regresar a casa. Siempre has sido hijo, siempre has sido hija, porque eso no cambia, aun cuando te hayas alejado. Pero qué tremendo día para reconciliar tu vida con el Señor, si te has alejado de su voluntad. ¿Habrá alguien que hoy reconcilia su vida o entrega su vida a Cristo y levanta su mano? Dios te bendiga, Dios te ama. El Señor sabe la decisión que estás tomando. Amén. Amén, qué bueno. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, Señor, perdóname. Rindo mi vida a ti o te pido perdón por haberme alejado de tus caminos y regreso a casa. ¿Habrá alguien? ¿Alguien en el balcón? ¿Alguien abajo? Si estás aquí y quieres tomar esa decisión, cualquiera de ellas, pasa al frente, queremos orar por ti. El Señor te ama mucho. Nancy. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Lo que definitivamente yo no puedo hacer, te pido, Dios mío, que tú hagas en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Pero queremos ser obedientes a tu palabra. No queremos ser oidores sin que nos toque tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú dices ahí, en ese primer amor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor. Amén.